Kale me llamó de repente ese miércoles en la mañana. Su tono sonaba dulce, ensayado, casi demasiado amable. Dijo que ella y Brendan tenían una sorpresa para mí. Que querían llevarme a un pequeño paseo en tren por el campo, por el Día de las Madres. Era una locomotora antigua, restaurada, con cabinas vintage, música suave y vistas a los campos de maíz a las afueras de Des Moines. No pasaba tiempo de verdad con ellos desde hacía meses. No más visitas cortitas, intercambios rápidos, sonrisas educadas. Ya me había acostumbrado a que me dejaran fuera de todo, vacaciones, cumpleaños, hasta las comidas de los domingos. Pero esa llamada se sintió distinta. Kale dijo que a Brendan le parecía que podría ser algo sanador. Así lo dijo, sanador. Me quedé callada un momento. Luego le di las gracias. No porque le creyera, sino porque una parte de mí quería creer que todavía formaba parte de algo. Que aún era mamá. Que todavía era querida. Brendan no me llamó. Nomás mandó 2 palabras por mensaje esa misma noche: no puedo esperar. Así que preparé una bolsita de viaje, por si acaso. Metí mi bufanda color lavanda, la que me regaló mi esposo en nuestro último viaje antes de que falleciera. Eché unos caramelos de jengibre, un bolígrafo y mi diario de cuero. No había escrito en semanas, pero tal vez ese día sí querría hacerlo. Al día siguiente me pasaron a recoger en el coche de Kale. Ella traía un vestido amarillo clarito y una bufanda atada al cuello, como de azafata de película viejita. Brendan estuvo pegado al celular casi todo el camino. No dijo mucho, nomás asintió cuando le pregunté por el trabajo. Sus ojos se veían cansados. La estación del tren era chiquita, escondida detrás de una tiendita de abarrotes cerrada. Olía a madera vieja y a lluvia lejana. Había poquitos pasajeros, una pareja con un niño chiquito y un señor en overol leyendo un libro de bolsillo. Kale me dio un termo con té de manzanilla y me dijo que tenían que hablar con el de los boletos. Me sonrió, me dio un beso en la mejilla y se fue con Brendan hacia el otro lado del andén. Me senté en una banca a ver las vías brillar con el sol. Esperé, y luego esperé más. No regresaban. El tiempo se alargó. Primero 10 minutos, luego 20. Me paré y caminé hacia donde los vi irse, y ya no había nadie. Solo encontré una notita doblada, pegada con cinta debajo de la banca. Decía: si todavía conserva su mente, encontrará el camino de regreso. Y en ese momento, todo cambió. El papel se sentía delgadito en mi mano, demasiado liviano para lo que decía. Me quedé ahí parada en el andén, mientras las palabras se acomodaban en mi pecho como piedras. Si todavía conserva su mente, encontrará el camino de regreso. Lo leí una vez, y luego otra. Apreté el papel con los dedos, pero no lo rompí. Lo doblé despacito, como si fuera algo sagrado. No porque lo mereciera, sino porque era una prueba. Una prueba de que no me lo había imaginado, de que lo que acababan de hacer era real. La estación estaba en silencio. Solo se escuchaba el tren alejándose, chillando suavecito. Volteé a ver el estacionamiento. Esperando, deseando que su coche aún estuviera ahí. No. Ya se habían ido. Así nomás. Sin celular, sin cartera. Nada más yo. Un termo con té y mi bufanda. Volví a meterme a la estación. Era apenas un cuartito, 2 bancas, un tablero de corcho con volantes desteñidos, y una máquina de dulces parpadeando en rojo. El encargado se había ido a comer. No había a quien preguntarle, a quien decirle en voz alta lo que me habían hecho. Me senté un rato. Luego me paré. Y luego me volví a sentar. Sentía ese hormigueo en las rodillas que me da cuando estoy abrumado. No de tanto caminar, sino de haber aguantado las emociones por demasiado tiempo. Respiré hondo, no para calmarme, sino para no soltarme. Para mantenerme. No estaba confundido. No estaba perdido. Me habían dejado. Empecé a caminar. El sol ya se había movido. Lo que antes se sentía cálido ahora parecía hueco. Tomé la carretera principal saliendo de la estación. Primero era grava, luego banqueta toda cuarteada, hasta que terminé caminando sobre pura tierra. Y caminé. Millas sin sentido.
Las casas se iban haciendo cada vez más escasas. El paisaje se abría como las páginas de un libro viejo que nadie recuerda. Cuando empezó a bajar el sol, las piernas ya me temblaban. Me detuve cerca de una gasolinera verde, toda deslavada, con pinta de que no llegaba nadie desde hacía rato. Me recargué en la pared de un lado, respirando por la nariz, con la palma de la mano apretada contra el pecho. Una troca se detuvo frente a la bomba. Un señor con camisa de franela y llaves en mano se bajó. Se movía lento, como si sus huesos ya solo recordaran cómo moverse. Me echó una mirada. No dijo nada, nomás asintió. Luego se puso a llenar el tanque. Al pasar junto a mí para entrar a la tienda, se detuvo. Sentí su mirada, pero no era de lástima, más bien como de quien reconoce algo. ¿Eres de por aquí?, me preguntó, con voz pareja. No le contesté de inmediato. Lo miré directo a los ojos y le dije. Me dejaron en la estación. Él asintió de nuevo. Conozco a uno. Trabajaba ahí, antes de que recortaran los turnos. ¿Necesitas que te lleven a algún lado? Me quedé callado un momento. Luego le dije. Sí. No porque confiara en él al 100, sino porque ya no tenía en quién más confiar. Abrió la puerta del copiloto. Me subí. No me hizo preguntas. Solo encendió el motor y dejó que el silencio hiciera su parte. Y por primera vez desde la mañana, no me sentí invisible. Todavía no estaba en casa. Pero ya no estaba parado en el mismo lugar. La camioneta avanzaba lento pero seguro por ese camino rural angosto, mientras la luz del atardecer dejaba sombras largas sobre el tablero. Me recosté en el asiento, agradecido por el calorcito que salía de las ventilas. Me dolían las piernas. Me dolía la espalda de tanto andar, pero mi mente estaba más clara que en días. El señor que iba manejando dijo que se llamaba Harold. No me contó nada más, y yo tampoco pregunté. Había algo reconfortante en ese silencio. Como si los dos supiéramos que a veces hablar no más revuelve más las cosas. No agarró la carretera. En vez de eso, se siguió por caminos secundarios, rodeados de pasto crecido y postes viejos de cerca, todos inclinados como si ya estuvieran cansados de estar de pie. Me di cuenta de que manejaba con cuidado, como alguien que conoce cada curva, cada hoyo, después de tantos años recorriéndolos. Cada tanto me echaba un ojo, sin girar la cabeza del todo. Nada más lo justo para asegurarse de que todavía iba ahí, respirando, con los pies en el suelo. Al final le dije mi nombre, Ella nena. Él asintió, como si ya lo supiera. Cuando llegamos a su casa, el cielo ya estaba empezando a oscurecer. Era una casa sencilla, escondida detrás de una fila de robles pelones. El revestimiento ya estaba desgastado, y los escalones de la entrada crujieron cuando los pisé. Me abrió la puerta, me dejó sentarme en un sillón reclinable viejito junto a la ventana, y luego se fue directo a la cocina. Cuando volvió, traía una taza de café negro y un sándwich envuelto en papel encerado. Comí despacito. Cada mordida me recordaba que no había probado bocado desde la mañana. No me presionó para que hablara. Nomás me dejó estar. Más tarde, puso una cuna en el cuarto de huéspedes. Sin preguntas, sin regaños, pura amabilidad. Esa noche casi no dormí. El cuarto olía un poco a cedro y a polvo. Me quedé ahí, escuchando cómo el viento se metía entre los árboles afuera. En ese silencio, mi mente repasaba todo otra vez. El teléfono olvidado, las excusas susurradas, la notita, el carro que ya no estaba. No fue un malentendido. No fue confusión. Lo hicieron a propósito. A la mañana siguiente, Harold me llevó de regreso a mi casa. Casi no hablamos. Dejó que la radio llenara el silencio, con una guitarra suave de fondo y una voz firme dando el pronóstico del tiempo. Decían que podía nevar. Cuando llegamos a mi entrada, dudé antes de bajarme. La puerta se veía igual, pero todo lo demás, ya no. Era como si estuviera regresando a una casa donde ya no encajaba del todo. Él no me dio consejos, nomás me pasó una hoja doblada con su número de teléfono y dijo: si algún día necesitas que alguien recuerde lo que de verdad pasó, aquí estoy. Asentí con la cabeza y me bajé. La casa estaba en silencio.
Demasiado silencio. Abrí la puerta principal y la empujé despacito. El olor a lavanda de mi difusor ya se había desvanecido. El espejo del pasillo tenía marcas. Las sillas de la cocina estaban algo movidas. Sutil, pero lo suficiente como para saber que alguien había estado ahí, y no con intenciones buenas. Fui directo a mi recámara. Uno de los cajones estaba entreabierto. Adentro, mis carpetas estaban desordenadas. Mis papeles de poder notarial, formularios médicos, documentos importantes. Todo lo que había estado en su lugar por años, ahora estaba revuelto. Algunos papeles ya no estaban. Otros parecían nuevos, como si los hubieran reemplazado. La caja fuerte del closet seguía cerrada, pero noté unos rayones cerca de la cerradura. No eran profundos, pero sí recientes. Me senté despacio en la orilla de la cama. Desde la cocina se escuchó el silbido de la tetera. Yo no la había puesto al fuego. Algo había cambiado. Ya no era solo una persona ignorada. Ahora era un blanco. Y tenía que decidir. ¿Me quedo callada? ¿O empiezo a prepararme para lo que ya me estoy imaginando? Cuando Harold entró en mi cochera esa mañana, el aire se sentía distinto. No era solo la brisa fresca ni el cielo gris. Era algo más profundo, algo que sentía en los huesos. Algo raro. Le di las gracias una vez más y bajé de su troca vieja sin decir nada. El silencio entre nosotros pesaba. Él no preguntó nada, solo me hizo un leve gesto con la cabeza antes de irse. La luz del porche estaba prendida. Eso fue raro. Yo siempre la apagaba antes de salir. Ya adentro, de entrada todo parecía estar en su lugar. Pero mientras caminaba por la casa, algo empezó a incomodarme. El olor. Olía demasiado limpio. Ese tipo de limpieza que no viene del cuidado, sino del intento de borrar algo. Un aroma fuerte a limpiador de limón flotaba en el aire. Años tenía sin usar esa marca. Mi aceite de lavanda había desaparecido. La alfombra estaba un poco movida, como si alguien hubiera intentado volverla a poner justo como estaba, pero no del todo. Fui directo a mi estudio. El cajón que siempre mantenía con llave donde guardo mis papeles personales y legales tenía marcas cerca de la cerradura. Apenas visibles, pero yo ya he vivido lo suficiente como para saber lo que eso significa. Lo abrí despacio. Los documentos seguían ahí, al menos los que esperaba ver. Pero el sobre que decía escritura de propiedad Casa Westbrook había sido movido. No faltaba, pero alguien lo había tocado. Una de las hojas estaba doblada en la esquina. El sello medio despegado, aunque no roto. Mi corazón seguía latiendo, pero tranquilo. Extrañamente constante. Puse el sobre el escritorio y prendí mi vieja computadora de escritorio. Las manos se me movían solas, por pura memoria. Abrí mi cuenta bancaria. Verificación en 2 pasos. Preguntas de seguridad. Y ahí estaba. Un nombre nuevo en la lista de accesos autorizados. Cale M. Gibbons. Agregada hace 3 días. Mis dedos flotaban sobre el ratón. Entré a revisar la actividad reciente. No había movimientos. Aún. Solo ese acceso. Pero eso bastaba. Ninguna llamada. Ninguna conversación. Ninguna firma mía. Ese nombre no tenía por qué estar ahí. Cerré la laptop. Me senté en el sillón de siempre, el de al lado de la ventana, donde leo. La casa estaba en silencio, pero ya no sentía que fuera mi casa. No del todo. Me acordé de cómo me miró Cale la semana pasada. Esa forma lenta en la que puso su mano sobre mi brazo y sonrió, demasiado dulce. Esa clase de sonrisa que dan antes de llevarte a un lugar más tranquilo, a descansar. A un lugar lejos. Me quedé ahí casi 1 hora, viendo cómo el viento jugaba con el arce viejo del jardín. No lloré. No caminé de un lado a otro. Tampoco me enojé. Solo respiré. Respiraciones profundas, constantes. Luego me levanté, fui al closet del pasillo y bajé mi vieja bolsa de viaje. La abrí despacio. Metí una libreta nueva, un bolígrafo, y el celular desechable que había comprado el otoño pasado,
cuando Kale mencionó meterme a un plan familiar. Ella creyó que lo tiré. No lo hice. Cerré la bolsa y la escondí debajo de la cama. Esa noche iba a dormir. Pero mañana empezaba. Al día siguiente me levanté temprano. El aire estaba cargado. Como antes de que se venga una tormenta. Preparé mi té, me senté en el mismo sillón junto a la ventana y saqué la libreta nueva que había guardado la noche anterior. En la primera hoja, en la esquina de arriba, escribí la fecha. Y empecé. No con grandes ideas. Con hechos. Fríos. Directos. La luz del porche estaba encendida al llegar. Cerradura del cajón, rayada. El sello del sobre, despegado. Acceso a la cuenta bancaria modificado. Nombre agregado, Kale M. Gibbons. Cada línea, solita. Clara. Sin emociones. Como si fuera una enfermera apuntando los signos vitales de un paciente, en una caída lenta. Una hora después, guardé la libreta debajo de una tablita suelta en el pasillo. Ya había usado ese escondite antes. Nadie lo conocía, excepto Daniel y yo, hace años. Sentí una punzada de calor en el pecho al pensar en él. En su confianza. Luego se me pasó. Esa misma tarde, Brendan llamó. Su voz tenía esa suavidad gastada que recordaba de cuando era niño, como si siempre estuviera pidiendo perdón por adelantado. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que estaba bien. Dijo que quizá mañana podría pasar, nomás para ver cómo estaba. No le pregunté por qué. Le di las gracias y colgué. Al día siguiente llegó como a las 4. Traía sopa. Se sentó medio incómodo en el sillón mientras yo me movía lento por la cocina. Me da gusto que estés de regreso, mamá, dijo. Bajé la mirada. Asentí sin verlo directo a los ojos. Gracias. Me preguntó cómo me había ido. Le contesté con palabras sueltas, sin decir mucho. Entonces hizo una pausa, justo cuando guardaba las cucharas. Dejó que el silencio se estirara. Kale ha estado preocupada por ti, dijo por fin. Me volteé y lo miré con esa dulzura ensayada que ya había practicado frente al espejo. Qué linda, le dije. Es muy amable. Y volví a meterme en el cajón. Se fue a los 20 minutos. Esperé a que el sonido del motor de su coche se apagara por completo y luego fui a revisar la puerta principal. Esa mañana había puesto una calcomanía chiquita justo detrás del marco. Ya estaba despegada. Alguien había intentado mover la cerradura desde afuera. Esa noche vino Kale. Traía pan de plátano, todavía tibio. Extrañaba nuestras pláticas, dijo, sonriendo. Le regresé la sonrisa, despacio. Yo también. Nos sentamos en la cocina a platicar un rato. Me preguntó si me había tomado mis vitaminas. Asentí. Mientras yo me paraba a traer más té, la observé de reojo. Su mirada se detuvo cerca del pasillo, justo donde está el closet de los abrigos. El mismo closet con el estante de arriba donde antes guardaba mis documentos de viaje. Dejé caer una cuchara a propósito. Al agacharme para recogerla, la vi. Se había levantado un poco, dio un paso hacia el pasillo. Pero se detuvo, se rió bajito y regresó a su silla. Más tarde, esa misma noche, volví a abrir la libreta. Brendan visita sopa. Evita contacto visual, observa armario. Kale mirada fija hacia closet de abrigos mientras estoy de pie. Interés evidente, pero se contiene. Luego cerré el cuaderno y lo guardé bajo llave. No me dormí enseguida. Me quedé sentada en la cama, respirando hondo y parejo. Escuchando el zumbido del refrigerador al fondo del pasillo. Ahora cada detalle importaba. No porque tuviera miedo, sino porque por fin había decidido que no iba a dejar que esta historia se escribiera sin mi permiso. Y esta vez, yo estaba escribiendo el guión. A la mañana siguiente, abrí el closet y saqué mi vieja grabadora. De esas de antes, que para grabar hay que presionar grabar y play al mismo tiempo. Estaba llena de polvo. La probé con una pila nueva. Todavía servía. Ese clic suave, ese zumbidito mecánico,
me reconfortó más de lo que esperaba. La dejé cargando en una esquina, tapada con una toalla doblada, en el cuarto de visitas. Ese mismo cuarto al que Cale siempre entraba cuando decía que venía a ayudarme con los papeles. Siempre se ofrecía. Siempre insistía en que me echaba la mano. Pero yo había dejado de creerle desde hacía meses. Ahora me movía más lento, sí. Pero no por cansancio, sino por estrategia. Dejaba que las tazas tintinearan un poquito cuando las agarraba. Dejaba que los pensamientos se me fueran a media frase. Un ceño aquí, una llave extraviada allá. Cale se dio cuenta. Has estado un poco olvidadiza últimamente, ¿verdad?, me dijo con dulzura, una tarde que me ayudaba a rellenar la lata de té. Le sonreí leve. ¿A poco sí? Me dio una palmadita en la mano. A todos nos pasa, mamá. Esa noche hice otra anotación en mi libreta. Cale vuelve a mencionar el tema de la memoria. Lo hace con suavidad. Está tanteando. Después empecé a usar un pequeño calendario pegado junto al refri. Anoté citas que no existían. Reuniones con personas que no había visto en años. Me dejé notitas en lugares raros. Una vez pegué un recordatorio para apagar la estufa, en el espejo del baño. Cale lo vio. Pasaron 2 días. Primero puso cara de preocupación. Luego, de alivio. Pensó que no me di cuenta, pero le tomó foto a la nota. Estaba funcionando. El viernes la invité a tomar el té. Llegó con una agenda nueva para mí. Dijo que me serviría para llevar mejor el control de cosas. Adentro traía un folleto sobre servicios de apoyo para adultos mayores. Lo tomé con un gesto de cabeza y me disculpé para ir a la cocina. Ahí, la grabadora estaba escondida bajo el cajón de la estufa. Más tarde, cuando revisé la cinta, escuché su voz. Brendan y yo solo queremos que esté bien. Una vez que presentemos el formulario, es solo temporal. Lo mantendremos en silencio. Archivo. ¿Qué? Rebobiné. Le puse play otra vez. Su tono era calmado, pero firme. Estaban tramando algo. Copié el audio a una USB. La nombré Visita de Junio. La guardé dentro de una vieja lata de costura. La misma que Cale me regaló hace 2 Navidades. Sí, lo noté. La ironía no me pasó de largo. Esa noche, volví a leer mis anotaciones. Y ahí estaba, los patrones. Cada visita. Cada mirada sospechosa. Cada vez que Cale me ayudaba con el correo. O se ofrecía a organizar mis papeles. Todo sumaba. No era paranoia. Era algo más grande que una sospecha. Escribí 3 páginas más. Anoté los silencios raros de Brendan, esos cambios en su tono. La forma en que me veía ahora. Ya no era con cariño. Era con cálculo. Con intención. Luego apagué todas las luces y me quedé sentada en la oscuridad. Escuchando solo mi respiración. Ya no estaba reaccionando nada más. Me estaba preparando. El domingo por la tarde invité a Cale otra vez a tomar el té. El sol entraba por las cortinas de la cocina, cálido, casi falso. Preparé manzanilla, le eché un poquito de lavanda, como a ella le gusta. Puse 2 galletas de jengibre en un plato de porcelana que tenía años sin usar. Todo estaba puesto con intención. Ella llegó alegre, con esa voz dulzona y cantadita que usaba con sus alumnos. La escuché con atención mientras hablábamos. Mis ojos no se apartaban de su rostro. Comentó lo tranquilo que se sentía todo, lo bonito que era que yo aún tuviera mi rutina. No sabía que ya había escondido la grabadora justo bajo el cojín del sillón donde siempre se sentaba. Charlamos de cosas ligeras. Del trabajo de Brendan, de una alumna que le había llevado una flor. Y luego volvió al tema de la agenda. Ya empecé a registrar algunas cosas por ti, dijo, rozando con los dedos el borde de su taza de té. Oh, solo cositas, renovaciones de médicos. Brendan y yo podríamos ayudarte pronto a manejar tus citas. Hay un proceso para eso. Sus ojos no se despegaron ni un segundo del borde de su taza mientras decía eso.
Suena importante, dije bajito. Asintió, y luego, como si nada, lo soltó. Ya empezamos a meter los papeles para la tutela temporal. Solo mientras se tranquilizan las cosas. Es por tu bien. Sentí que mi corazón no se aceleraba, al contrario, se calmaba. Había ensayado este momento muchas veces en mi cabeza. Asentí despacio, tomé un pañuelito y fingí que me sonaba la nariz. Ella me dio otra palmadita en la mano. Siempre tan amable, tan autoridad. Esa noche, cuando se fue, saqué la grabadora. Reproduje la cinta una vez. Y luego otra vez. Su voz sonaba clara, tranquila. Como si hablara de la lista del súper. Pero las palabras estaban ahí. Ya empezamos a presentar los papeles. Me senté en la mesa de la cocina con la libreta abierta. Me quedé viendo la última frase que había escrito. Y entonces hice algo que no había hecho en más de 5 años. Tomé el teléfono y marqué a Marta Ritz. Contestó al segundo timbrazo. Su voz era firme, igualita que en los viejos tiempos, cuando íbamos juntas a yoga. Le recordé quién era. Se rió, acordándose de la clase donde me caí en la postura del árbol y culpé al aire. Pero cuando le conté lo que estaba pasando, su tono cambió por completo. ¿Tienes documentos?, me preguntó. Serena, pero directa. Sí. ¿Y grabaciones también? Bien. No los enfrentes todavía. Vamos a empezar con una congelación. Al día siguiente, me encontré con Harold en el restaurancito del pueblo. No habíamos hablado mucho desde aquel día en que me recogió en la estación, pero su presencia nunca se había ido. Me escuchó sin interrumpir. Y al final, solo asintió una vez. Y empujó su plato a un lado. Tengo otra caja fuerte en la casa y también una llave extra. Le entregué a Harold la USB, el cuaderno y un sobresellado con mi testamento más reciente. Él los guardó en la bolsa de su abrigo sin hacer drama, luego sirvió más café y habló del clima. Nada de discursos, nada de voces altas. Solo 2 personas acomodando piezas. Y por primera vez en semanas, dormí toda la noche. Me encontré con Marta en una salita tranquila dentro del centro legal para adultos mayores, en el centro. El edificio olía a cera para madera y a papeles viejos. Me sentí en terreno conocido. Ella traía puesto su saco gris y zapatos bajos, como si fueran parte de su armadura. Pero cuando me vio, su cara se suavizó. Le di la USB, el cuaderno, y una copia impresa de mi testamento. Me preguntó si tenía respaldo. Asentí. Harold tenía otra copia. Nos sentamos frente a frente. Ella abrió su libreta y empezó a tomar nota mientras yo le contaba todo. Desde la estación del tren, la nota pegada bajo el banco, los papeles que habían sido movidos. Y ese tono tan calmado de Cale cuando mencionó la tutela. Marta no se sorprendió. Solo escribió, subrayó, asintió. Maltrato coercitivo a adultos mayores, dijo bajito. Pasa más seguido de lo que uno cree. Sobre todo cuando hay un hijo con buenas intenciones y una nuera muy estratégica. Me enseñó un formulario legal llamado Orden de Protección Preventiva. Está pensado para casos donde alguien sospecha que están por quitarle su autonomía, sin su consentimiento. No era una acusación. Era una congelación legal. Impedía que nadie tomara decisiones sobre mí hasta que un juez escuchara mi versión. Lo firmé. Ella puso su mano sobre la mía cuando dudé un segundo. Esto va a quedar archivado de forma confidencial, me dijo. Ni Brendan ni Cale sabrán que existe, hasta que intenten mover algo. Le agradecí. Ella lo minimizó, solo me recordó. Haz como si nada. Mantén tu rutina. Que piensen que todo sigue igual. Esa noche volví a casa de Harold. Me quedé en el cuarto de visitas, el que huele tantito a jabón de pino y a relojes antiguos. Él nunca hizo preguntas. Solo se aseguraba de que yo tuviera té caliente en la noche y avena en la mañana. Guardó mi caja en su taller. Noté que había puesto una cerradura nueva en la puerta trasera. Una tarde, mientras me sentaba en el porche, Brendan llamó. Su voz sonaba alegre, fresca. Me preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo.
Luego me dijo que Kale había hecho una cita con alguien del banco para revisar unos asuntos. Le dije que agradecía su preocupación y que confiaba en su criterio. Bien, mamá dijo. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Al día siguiente, Marta me llamó. La audiencia estaba fijada. Privada. Silenciosa. En 3 semanas. Hasta entonces, debía mantenerme en calma. Hablar poco. Aparentar inseguridad cuando tocara. Agradecer la sopa. Dejar que creyeran su versión de la historia. Y así lo hice. Ese fin de semana fui a comer con ellos. Me senté frente a Kale, mientras ella le decía a Brendan que quería planear un viaje a la playa. Me reí de sus anécdotas sobre sus alumnos. Le pregunté cómo iba el jardín. Esa noche, la sorprendí parada cerca del pasillo, mirando hacia mi oficina. Le ofrecí un té. Dijo que no, que ya estaba cansada. Le sonreí. La dejé ir. Esa noche volví a casa de Harold. Me senté en silencio. Y esperé. No estaba enojada. Ni siquiera triste. Estaba tranquila. Las piezas ya se estaban moviendo, y ellos ni sabían que el tablero había cambiado. Brendan llegó esa misma tarde, sin avisar. Justo acababa de terminar de regar los helechos del porche cuando escuché el sonido familiar de sus llantas en la grava. Por un momento pensé en no abrir. Pero me sequé las manos con el mandil y fui a la puerta. Ahí estaba, con su camisa tipo polo bien planchada y una bolsa de papel de la panadería que me gusta. Sonrió, pero de esos gestos que no llegan a los ojos. Su mirada se fue directo hacia el interior de la casa. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Nos sentamos en el solario, donde entra esa luz tranquila de la tarde. Empezó hablando de cosas sin importancia, que como estaba Harold, que si ya había visto que las hortensias estaban floreando. Luego se inclinó un poco hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿No te has estado olvidando de algunas cosas últimamente?, me preguntó. Dijo que Kale le había contado que se me habían perdido las llaves varias veces. Le dije que sí, una vez. Pero que las encontré luego, sin problema. Asintió despacito, como si eso confirmara algo que ya traía en mente. Después me preguntó si todavía me acordaba de la contraseña de mi banca en línea. Lo miré un rato. Luego le dije que la tenía anotada por ahí, pero que en ese momento no la recordaba. No cambió la cara, pero sí noté cómo se relajó un poco. Volvió al tema casual, dijo que Kale había estado hablando con alguien del banco, nomás para facilitar las cosas, por si algún día yo necesitaba ayuda con los pagos. Todo lo decía como quien platica del clima, pero cada palabra se notaba ensayada. Le pregunté si todo andaba bien de su lado. Dudó un poco, y luego confesó que el trabajo estaba inestable, que el mercado estaba difícil, y que no sabía cuánto tiempo más duraría su puesto. Ahí estaba la grieta. Asentí despacito y le dije que entendía. Que los tiempos eran complicados para todos. Sonrió, con una mezcla de alivio y vergüenza. Después me dijo, con ese tono amable y tranquilo que usan para que uno no se alarme, que él y Kale habían estado hablando con un asesor sobre planificación a futuro. Que tal vez iban a llegar unos papeles por correo y que no me preocupara. Le pregunté si eran sobre mis directivas médicas. Dijo que sí, entre otras cosas. Dijo que todo era por si llegaba a pasar algo. Usó esa frase, actuar en tu mejor interés. Fue en ese momento que todo me quedó claro. Brendan, mi hijo, ya había cruzado la línea. No porque quisiera hacerme daño, sino porque ya se había convencido de que yo necesitaba protección. O tal vez se había convencido de que yo ni me iba a dar cuenta. Cuando se fue, me quedé sentada ahí un buen rato. En silencio. Pero no vacía. Sino lista. No lloré. Tampoco me sentí enojada. Lo que sentí fue distancia. Esa distancia silenciosa y dolorosa que se va formando poco a poco, y que, sin darte cuenta, un día ya está completa. Brendan no venía a visitarme. Venía a medirme. A calcular hasta cuándo podía aguantar. A ver cuándo podrían dar el siguiente paso. Esa misma noche le escribí a Marta desde el teléfono de Harold. Le dije que había que acelerar el proceso.
Brendan ya no estaba confundido. Ahora era cómplice. Y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya tenía todo listo. No empacaba una huida, empacaba una decisión. Llevé solo lo necesario. Una maleta, mis cuadernos, una memoria USB, y una bolsa de lona con mi acta de nacimiento, mi tarjeta del seguro y la carpeta que Marta me había dicho que guardara con cuidado. Dejé lo demás. La casa, los muebles, la vajilla que a Cale nunca le gustó, todo eso se quedó. Como un caparazón viejo que ya no me quedaba. Harold llegó poco después de las 7. No me preguntó a dónde íbamos. Nomás asintió cuando me subí a la camioneta y dijo: «El café está caliente». Manejamos hacia el norte, cruzando el límite del condado, hasta un barrio callado, uno donde él había vivido con su esposa antes de que falleciera. Su hermana había mantenido la casa como bodega. Ahora era mía, por lo menos un tiempo. Una casita de una sola planta, con cortinas deslavadas y el piso que crujía con cada paso, pero limpia, segura, y, sobre todo, anónima. Lo primero que hice al entrar fue guardar la libreta en el cajón junto a la cama. Sostuve la llave un segundo, la sentí en la palma, y luego la guardé en mi bolso. Después me senté y llamé a Marta. Ella ya tenía todo preparado. Los documentos judiciales, la solicitud para congelar cualquier cambio legal relacionado con mi patrimonio, una orden para detener cualquier intento de tutela no autorizada, y un bloqueo temporal para que ni Brendan ni Cale pudieran acceder a cuentas o papeles que estuvieran a mi nombre. Me sonó fuerte. Duro. Hasta para mí. Pero luego recordé la cara de Brendan cuando me preguntó por mi memoria. Y la voz de Cale cuando me dijo que solo estaba confundida. Y la estación, esa estación vacía. Marta me dijo que no me preocupara. Que todo se presentaría de manera discreta. Sin audiencia, a menos que alguien lo impugnara. Le di el sí. Le pedí que lo presentara de inmediato. El resto del día pasó lento. Caminé por la casita, escuchando sus sonidos. Encendí una vela en la cocina. Doblé una cobijita al pie de la cama de invitados. No lloré. Por la noche, Harold llegó con la cena en un tupper. No mencionó nada del plan. Nomás me dio una cuchara y sirvió té en una taza con una esquinita rota. Nos sentamos frente a frente, con la radio sonando bajito. Se sentía como estar dentro de una esfera de nieve. Silencioso, pero completo. Antes de que se fuera, le di una segunda memoria USB. Ahí estaban todas las grabaciones, todos los documentos, cada página de notas que había escrito desde el día en que me dejaron en aquella estación. Si algo me pasa, le dije, esto va directo para Marta. Asintió. Dijo que lo entendía. Sin drama. Esa noche, por primera vez en meses, dormí de corrido. No porque me sintiera segura, sino porque ya había dejado de esperar explicaciones. Brendan y Cale iban a moverse pronto. De eso no tenía duda. Pero esta vez yo también estaba lista. Y no sería yo la sorprendida. El gerente del banco reconoció a Cale en cuanto entró. Brendan venía detrás, tranquilo, bien vestido. Con esa camisa planchada que siempre usaba para reuniones importantes. Y una expresión que no decía nada, pero decía todo. Habían agendado una cita a mi nombre. El plan que después entendería completo era sencillo. Brendan alegaría que yo ya no podía manejar mis asuntos. Cale presentaría una carta sugiriendo una tutela temporal, con frases cuidadosamente redactadas. Hablando de mi confusión mental y angustia emocional. No era una orden legal formal, pero estaba escrita para parecerlo. Lo que no sabían era que Marta ya había mandado una carta certificada al banco 3 días antes. Incluía una orden judicial, un listado de activos protegidos y un aviso muy claro. Cualquier intento de mover, acceder o modificar mis cuentas, sin mi presencia física y consentimiento directo, era ilegal. Así que cuando Cale pidió hablar con el gerente sobre el acceso a la cuenta conjunta, él revisó la pantalla, alzó la vista y con tono tranquilo, le dijo: «La cuenta está congelada temporalmente.
Recibimos un aviso legal firmado por el titular principal. Cale sonrió tensa. Intentó redirigir la charla. Sacó su tono de preocupación ensayada. Hablando de confusión familiar. De la importancia de transiciones suaves. Pero el gerente no cedió. Le dijo, directo. El tribunal emitió medidas de protección. Hasta nuevo aviso, no se autorizará ningún cambio sin el consentimiento personal y explícito de la señora. Brendan no dijo nada. Mandíbula apretada. Mudo. Cale insistió. Subió un poco la voz. Sacó la carta que habían preparado. La puso sobre el escritorio como si fuera ley. El gerente solo negó con la cabeza. No había nada que hacer. Cuando Cale se negó a retirarse, el personal del banco llamó a seguridad. Brendan intentó calmar la situación, murmurando algo sobre un malentendido. Quiso limpiar la escena. Pero el daño ya estaba hecho. Su plan se había venido abajo antes de siquiera arrancar. Esa tarde, de vuelta en casa de Harold, me senté junto a la ventana cuando me llegó el mensaje de Marta. Lo intentaron, decía. Pero la cuenta está blindada. Estás a salvo. No sonreí. No porque no me sintiera aliviada, sino porque finalmente entendí algo más hondo que el miedo. Ellos no solo intentaron quitarme el dinero. Intentaron borrar la línea entre el cariño y el control, entre la preocupación y la manipulación, entre ser familia y jugar a ser dueños de tu voluntad. Y ahora se toparon con lo único que no esperaban. Silencio, respaldado por la ley. No les dije que me había cambiado de casa. Salí temprano por la mañana, antes de que la luz cambiara la forma del porche. Llevaba solo una maleta. Harold me llevó en su camioneta sin decir mucho. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era limpio, como si algo finalmente hubiera cerrado su ciclo. Antes de irme, dejé un sobre debajo de la puerta principal. Adentro coloqué 3 cosas. La primera era una copia impresa de la grabación de audio. La voz de Cale, clara y fría. Hablando de la tutela como si estuviera planeando qué comprar en el súper. La segunda, una carta escrita a mano. No era rencorosa, ni hiriente. Solo relataba, con calma, lo que vi, lo que escuché. Y lo que decidí. Escribí. El momento en que decidiste que ya no podía tomar decisiones. Yo tomé una. La tercera, una hoja de mi viejo diario de yoga. Tenía una cita subrayada hacía años. Cuando creen que eres débil, olvidan que todavía sabes recordar. Esa fue mi última palabra. No hubo anuncio. No hubo escena. No hubo discusión de sala. Solo una carta, y el silencio más claro que he tenido en mucho tiempo. En casa de Harold, comencé de nuevo. Pequeñas rutinas. Daba sesiones de respiración tranquila para 2 señoras de la iglesia. Mantenía las ventanas abiertas. El aire olía distinto, más ligero, como si ya no tuviera que cargar con lo no dicho. Marta me llamó para avisar que el juez había aprobado el bloqueo total de cualquier movimiento sobre mis cuentas antiguas. Me dijo que ya podía iniciar el proceso para reasignar todo otra vez solo a mi nombre. Pero le dije que no. En lugar de eso, transferí todo a una nueva fundación, silenciosa, sin nombre rimbombante. Una que apoyara a mujeres mayores de 60. Que alguna vez sintieron que perdían el control de su dinero, de su voz, o de su respiro. Yo no necesitaba venganza. Necesitaba paz. Y esa paz no llegó con disculpas, sino con la decisión de ya no esperarlas. Si alguna vez sentiste que tu silencio fue tomado como debilidad, si alguien cercano intentó borrar tu poder tras una sonrisa, espero que esta historia te recuerde algo. La dignidad no siempre grita. A veces solo recoge su maleta, sale por la puerta y no regresa jamás. Si esta historia resonó contigo, me gustaría saberlo. Comparte tus pensamientos, tu historia. O simplemente unas palabras tranquilas. No estás sola.